Libro cuarto. Capítulo 1. Las buenas almas. Hacía 16 años, situándonos en la época en la que transcurre esta historia, que la hermosa mañana del domingo de Quasimodo, una criatura viva había sido depositada, después de la misa en la iglesia de Notre Dame, en la cama de madera empotrada en el atrio, a mano izquierda, frente a esa gran imagen de San Cristóbal que la figura esculpida en piedra de Miser Antoine de Sarthes, caballero, miraba de rodillas desde 1413, momento en que decidieron derribar al santo y al fiel. Era costumbre exponer a la caridad pública en cama de madera a los niños abandonados. De allí los cogía quien quería. Delante de la cama de madera había una vasinilla de cobre para las limosnas. La especie de ser vivo que yacía sobre aquella tabla la mañana del domingo de Quasimodo, en el año del señor 1467, parecía excitar en alto grado la curiosidad del grupo bastante considerable que se había congregado alrededor de la cama de madera. El grupo estaba formado en gran parte por personas del bello sexo, casi todas viejas. En primera fila, y más inclinadas sobre la cama que el resto, destacaban 4, que a juzgar por su cogulla gris, una especie de sotana, debían de pertenecer a alguna hermandad piadosa. Bien pensado, no veo por qué la historia no habría de transmitir a la posteridad los nombres de estas 4 discretas y venerables señoras. Eran Agnes la Herme, Jeanne de la Tarme, Henriette la Gautier y Gaucher la Violette, las 4 viudas, las 4 mujeres piadosas de la capilla Etienne Autry, que habían salido de casa con permiso de su superiora y de conformidad con los estatutos de Pierre Daly para escuchar el sermón. Por lo demás, si bien estas buenas haudriettes observaban de momento los estatutos de Pierre Daly, violaban sin ningún remordimiento los de Miquel Brach y el cardenal de Pisa, que tan inhumanamente les prescribía silencio. «¿Qué es eso, hermana?», decía Agnes a Gaucher observando a la criaturita expuesta, que asustada por ser blanco de tantas miradas, no dejaba de chillar y retorcerse sobre la cama de madera. «¿A dónde vamos a ir a parar?», decía Jeanne. «¿Si es así como hacen ahora los niños?». «Yo no entiendo a los niños», añadía Agnes, «pero debe de ser pecado mirar a este». «No es un niño, Agnes. Es un mono malogrado», observaba Gaucher. «Es un milagro», rectificaba Henriette la Gaultier. «Entonces», precisaba Agnes, «es el tercero desde el domingo Laetare, porque no hace aún 8 días tuvimos el milagro del que se burlaba de los peregrinos y fue castigado por Nuestra Señora de Aubervilliers, y ya era el segundo mes». «Este supuesto niño expósito es un verdadero monstruo de abominación», decía Jeanne. «Berrea como para dejar sordo a un chantre», proseguía Gaucher. «¡Calla de una vez, gritón!». «Y pensar que es el arzobispo de Reims quien envía esta monstruosidad al arzobispo de París», añadía Henriette la Gaultier juntando las manos. «Supongo», decía Agnes la Herme, «que es una bestia, un animal, el producto de un judío con una cerda, en fin, algo que no es cristiano y que hay que arrojar al agua o al fuego». «Confío en que no lo quiera nadie», decía Henriette la Gaultier. «¡Ah, Dios mío!», exclamaba Agnes. «Pobres nodrizas de la casa de los niños abandonados, esa que está al final de la calle yendo río abajo, al lado de donde vive Monseñor el obispo. Si les llevaran a este pequeño monstruo para amamantarlo, preferiría dar de mamar a un vampiro». «Qué inocente es esa pobre Agnes», decía Jeanne. «¿No ves, hermana, que este pequeño monstruo tiene por lo menos 4 años y que recibiría con más gusto un asado que tu pecho?» En efecto, aquel pequeño monstruo, a nosotros también nos resultaría muy difícil calificarlo de otro modo, no era un recién nacido, era una pequeña masa muy angulosa y en constante movimiento, metida en un saco de tela con la marca de Michel Guillaume Chartier, por aquel entonces obispo de París, del que sobresalía una cabeza. Esa cabeza era bastante deforme, solo se veía un bosque de cabellos rojos, un ojo, una boca y dientes. El ojo lloraba, la boca chillaba, y los dientes no parecían pedir otra cosa que morder.
El conjunto se debatía dentro del saco, ante el estupor de la multitud que aumentaba y se renovaba continuamente alrededor. Doña Lois de Condolier, una mujer rica y noble que llevaba una preciosa niña de unos 6 años de la mano y un largo velo prendido en el pico dorado de su tocado, se detuvo al pasar por delante de la cama y miró un momento a la desgraciada criatura, mientras su encantadora niña, Flor de Lis de Condolier, vestida de seda y terciopelo, leía el letrero clavado en la cama de madera señalándolo con su tierno dedito: Niños expósitos. La verdad, dijo la dama apartándose con repugnancia, yo creía que aquí solo se exponían niños. Se volvió de espaldas después de haber echado a la vacinilla un florín de plata, que tintineó entre monedas más modestas e hizo poner ojos de asombro a las pobres mujeres de la capilla Etienne Audry. Al cabo de un momento, el serio y doctor Robert Mistricoll, protonotario del rey, pasó con un enorme misal bajo un brazo y su mujer, doña Guillemette Lamairesse, cogida del otro, de modo que llevaba sus 2 reguladores, el espiritual y el temporal, uno a cada lado. «Un niño abandonado», dijo después de haber examinado el objeto, «aparentemente abandonado sobre el parapeto del río Flegetonte». «Solo se le ve un ojo», observó doña Guillemette. «En el otro tiene una verruga». «No es una verruga», contestó maese Robert Mistricoll. «Es un huevo que contiene otro demonio igual, el cual tiene otro huevo más pequeño que contiene otro diablo, y así sucesivamente». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Guillemette. «Lo sé a ciencia cierta», respondió el protonotario. «Señor protonotario, ¿qué pronosticas a este niño expósito?», preguntó Gaucher. «Las mayores desdichas», respondió Mistricoll. «¡Ay, Dios mío!», dijo una vieja entre el auditorio. «Encima de la terrible peste que hubo el año pasado y de que dicen que los ingleses van a desembarcar en Harefleur. Que eso impida que la reina venga a París en el mes de septiembre», dijo otra. «Las cosas van muy mal». «Yo soy de la opinión», intervino Jean de la Tarme, «de que para los villanos de París valdría más acostar a este pequeño brujo sobre un haz de leña que sobre una tabla». «Un haz de leña ardiendo», añadió la vieja. «Eso sería más prudente», dijo Mistricoll. Desde hacía rato, un joven sacerdote escuchaba los razonamientos de las Haudriettes y las sentencias del protonotario. Tenía una cara severa, una frente ancha y una mirada profunda. Apartó en silencio a la gente, examinó al pequeño brujo y extendió la mano sobre él. Había llegado el momento, pues a todas las devotas se les hacía ya la boca agua pensando en el buen haz de leña ardiendo. «Adopto a este niño», dijo el sacerdote. Lo cogió con su sotana y se lo llevó. Los asistentes lo siguieron con ojos de pasmo. Un momento después había desaparecido por la puerta roja, que entonces conducía de la iglesia al claustro. Cuando la primera sorpresa hubo pasado, Jean de la Tarme le dijo al oído a Henriette la Gaultier: «Ya te lo había dicho, hermana, que este joven cura, Claude Frollo, es un brujo». Capítulo 2. Claude Frollo. En efecto, Claude Frollo no era un personaje vulgar. Pertenecía a una de esas familias medias a las que llamaban indistintamente, en el lenguaje impertinente del siglo pasado, alta burguesía o pequeña nobleza. La familia había heredado de los hermanos Paclet el feudo de Tirechap, que dependía del obispo de París, y cuyas 21 casas habían sido objeto en el siglo XIII de muchos pleitos ante el provisor. Como poseedor de este feudo, Claude Frollo era uno de los 21 señores aspirantes a ascenso en París y sus arrabales, y durante mucho tiempo se pudo ver su nombre inscrito en calidad de tal, entre el Hotel Tancarville, perteneciente a maese François Lerres, y el Colegio de Tours, en el cartulario depositado en San Martín de Champs. Claude Frollo había sido destinado desde la infancia por sus padres al estado eclesiástico. Le habían enseñado a leer en latín,
Lo habían educado inculcándole que debía bajar los ojos y hablar en voz baja. A muy temprana edad, su padre lo había internado en el colegio Torchi, en la universidad. Allí había crecido, en compañía del misal y del lexicón. Era, por lo demás, un niño triste, reservado, serio, que estudiaba con pasión y aprendía deprisa. No vociferaba en los recreos, intervenía poco en las trifulcas de la calle Foarré. No sabía lo que era dare a lapas et capillus lalniare, dar bofetadas y arrancar el pelo, y no había participado en absoluto en aquel amotinamiento de 1463 que figuraba en los anales con el solemne título de sexto disturbio de la universidad. Raramente se burlaba de los pobres estudiantes de Montaigu por las capas que les habían valido el nombre de capetes, ni de los becarios del colegio de Dormans por su tonsura y su sobretodo de 3 piezas de paño verde, azul y violeta, azurini colores et bruni, como dice la carta del cardenal de las 4 coronas. En cambio, era asiduo de las grandes y las pequeñas escuelas de la calle Saint-Jean-de-Vauvai. El primer estudiante que el abad de Saint-Pierre de Val, en el momento de empezar su lectura de derecho canónico, veía siempre frente a su cátedra, apoyado en un pilar de la escuela Saint-Vendreguesil, era Claude Frollo, armado con su escribanía de hueso, mordisqueando su pluma, escribiendo sobre sus rodillas gastadas y en invierno echándose vaho en los dedos. El primer oyente que Mr. Miles Dislers, doctor en Derecho, veía llegar jadeante todos los lunes por la mañana cuando abrían las puertas de la escuela del Chef Saint-Denis era Claude Frollo. Así pues, a los 16 años, el joven clérigo habría podido competir en teología mística con un padre de la Iglesia, en teología canónica con un padre de los concilios y en teología escolástica con un doctor de la Sorbona. Superada la teología, se había precipitado hacia el decreto. Del maestro de las sentencias había pasado a las capitulares de Carlomagno y había devorado sucesivamente, en su apetito de saber, decretales tras decretales, las de Teodoro, obispo de Hispalis, las de Bouchard, obispo de Worms, las de Yves, obispo de Chartres. Luego, el decreto de Graciano, que sucedió a las capitulares de Carlomagno. Más adelante la compilación de Gregorio IX. Después la epístola superespecula de Honorario III. Llegó a entender y a dominar ese vasto y tumultuoso periodo del derecho civil y del derecho canónico en lucha y en crisis en el caos de la Edad Media, periodo que el obispo Teodoro abre en 618 y que cierra en 1227 el Papa Gregorio. Digerido el decreto, se sumergió en la medicina y en las artes liberales. Estudió la ciencia de las hierbas y la ciencia de los ungüentos. Se hizo experto en fiebres y en contusiones, en heridas y en abscesos. Jacques Despars lo había aceptado como médico físico, Richard Delaine como médico cirujano. Recorrió asimismo todos los grados de licenciatura, magisterio y doctorado en artes. Estudió lenguas, latín, griego y hebreo, triple santuario entonces muy poco frecuentado. Era una auténtica fiebre por adquirir y atesorar en materia de ciencia. A los 18 años había pasado por las 4 facultades. Le parecía al joven que la vida tenía un único objetivo: saber. Fue más o menos por esa época cuando el calor excesivo del verano de 1466 provocó aquella peste que se llevó a más de 40.000 criaturas en el vizcondado de París. Entre otros, dice Jean Trois, a Maese Arnoul, astrólogo del rey, que era un hombre de bien, prudente y agradable. Se corrió el rumor por la universidad de que la calle Tirechap estaba siendo particularmente azotada por la enfermedad. Allí es donde residían, en su feudo, los padres de Claude. El joven estudiante, muy alarmado, se apresuró a ir a la casa paterna. Cuando llegó, se encontró con que su padre y su madre habían muerto el día anterior. Un hermanito que tenía, todavía en pañales, vivía aún y lloraba abandonado en su cuna. Era todo lo que le quedaba a Claude de su familia. El joven cogió el niño en brazos y salió, pensativo. Hasta ese momento había vivido exclusivamente en la ciencia. Empezó entonces a vivir en la vida. Esta catástrofe supuso una crisis en la existencia de Claude. Huérfano, primogénito, cabeza de familia a los 19 años, se sintió rudamente trasladado de los sueños de estudiante a la realidad del mundo. Entonces, lleno de piedad, se consagró apasionadamente a aquel niño, su hermano. Cosa extraña y dulce era un afecto humano para él, que solo había amado los libros. Aquel afecto se desarrolló hasta un punto singular.
en un alma tan nueva fue como un primer amor. Separado desde la infancia de sus padres, a los que apenas había conocido, enclaustrado y como emparedado entre sus libros, ávido ante todo de estudiar y de aprender, exclusivamente atento hasta entonces a su inteligencia, que se dilataba con la ciencia, a su imaginación, que crecía con las letras, el pobre estudiante aún no había tenido tiempo de sentir el lugar de su corazón. Ese hermanito sin padre ni madre, ese niño que le caía repentinamente del cielo en los brazos, hizo de él un hombre nuevo. Se dio cuenta de que había en el mundo algo más que las especulaciones de la Sorbona y los versos de Homero, de que el hombre necesitaba afectos, de que la vida sin ternura y sin amor no era más que un engranaje seco, chirriante y desgarrador. Pero supuso, pues estaba en la edad en que las ilusiones no son reemplazadas aún sino por otras ilusiones, que los afectos de sangre y de familia eran los únicos necesarios, y que un hermanito al que amar bastaba para llenar toda su existencia. Se zambulló, pues, en el amor de su pequeño Jean con la pasión de un carácter ya profundo, ardiente, concentrado. Aquella pobre e indefensa criatura, hermosa, sonrosada, de cabellos rubios y rizados, aquel huérfano sin más apoyo que otro huérfano, lo conmovió hasta el fondo de las entrañas, y serio pensador como era, se puso a reflexionar sobre Jean con una misericordia infinita. Se ocupó de él como de algo muy frágil y muy delicado. Fue para el niño más que un hermano, se convirtió en una madre para él. El pequeño Jean había perdido a su madre cuando ésta aún le daba el pecho. Claude le buscó una nodriza. Además del feudo de Tirechap, había heredado también de su padre el feudo Maulin, que dependía de la torre cuadrada de Gentilly. Era un molino sobre una colina, cerca del castillo de Winchestre, Bicêtre. La molinera estaba criando un hermoso niño, y el lugar no quedaba lejos de la universidad. Claude le llevó él mismo a su pequeño Jean. A partir de entonces, sintiendo el peso de una carga, se tomó la vida muy en serio. Pensar en su hermanito se convirtió no solo en una distracción, sino en el objetivo de sus estudios. Decidió consagrarse por entero a un porvenir del que respondía ante Dios, así como no tener jamás otra esposa, ni otro hijo que la felicidad y la fortuna de su hermano. Se aferró, pues, más que nunca a su vocación clerical. Sus méritos y su ciencia, así como su calidad de vasallo inmediato del obispo de París, le abrían de par en par las puertas de la iglesia. A los 20 años, por dispensa especial de la Santa Sede, era sacerdote y oficiaba, como el más joven de los capellanes de Notre Dame, en el altar llamado, por la misa tardía como se dice en él, Altare Pigrorum, altar de los perezosos. Allí, sumergido más que nunca sus queridos libros, de los que solo se separaba para ir una hora al feudo de Moulin, aquella mezcla de saber y de austeridad, tan rara a su edad, no había tardado en granjearle el respeto y la admiración del claustro. Su reputación de sabio había pasado al pueblo, donde se había transformado un poco, cosa frecuente entonces, en fama de brujo. Fue en el momento en que volvía, el domingo de Quasimodo, de decir la misa de los perezosos en su altar, situado junto a la puerta del coro que daba a la nave, a la derecha, cerca de la imagen de la Virgen, cuando el grupo de viejas que murmuraban alrededor de la cama de los niños expósitos había atraído su atención. Fue entonces cuando se había acercado a la desgraciada criaturita tan odiada y amenazada. Aquel desamparo, aquella deformidad, aquel abandono, pensar en su hermano, imaginar de repente que si él moría, su querido Jean podría también ser abandonado miserablemente en la tabla de los niños expósitos, todo eso se había galopado en su corazón, una gran compasión lo había invadido y se había llevado al niño. Cuando sacó a aquel niño del saco lo encontró realmente muy deforme. El pobre diablillo tenía una verruga en el ojo izquierdo, la cabeza hundida entre los hombros, la columna vertebral arqueada, el esternón prominente y las piernas torcidas, pero parecía tener una gran vitalidad, y aunque fue imposible saber en qué lengua balbucía, sus gritos anunciaban fuerza y salud. Aquella fealdad acrecentó la compasión de Claude, quien se prometió criar a ese niño por amor a su hermano, a fin de que cualesquiera que fueran en el futuro las faltas del pequeño Jean, éste tuviera en su favor aquella obra de caridad hecha pensando en él. Era una suerte de inversión en buenas obras que efectuaba para beneficio de su hermano. Era un paquete de buenas acciones que deseaba regalarle por anticipado por si el bribonzuelo se encontraba un día escaso de esa moneda, la única admitida en el peaje del paraíso. Bautizó a su hijo adoptivo y lo llamó Quasimodo.
bien porque quiso indicar así el día en que lo había encontrado, o bien porque quiso expresar con ese nombre hasta qué punto la pobre criatura estaba incompleta y apenas esbozada. Realmente, Quasimodo, tuerto, jorobado y patizambo, apenas era un más o menos. Capítulo 3. Imanis pecoris custos, imanior ipse. Guardián de un rebaño monstruoso y más monstruoso él mismo. En 1482, Quasimodo había crecido. Se había convertido hacía varios años en campanero de Notre Dame gracias a su padre adoptivo Claude Frollo, el cual se había convertido en arcediano de Josas gracias a su señor Miser Luis de Beaumont, el cual se había convertido en obispo de París en 1472, a la muerte de Guillaume Chartier. Gracias a su patrón Olivier el Gamo, barbero de Luis XI por la gracia de Dios. Quasimodo era pues campanero de Notre Dame. Con el tiempo se había formado una especie de lazo íntimo que unía al campanero a la iglesia, separado para siempre del mundo por la doble fatalidad de su nacimiento desconocido y de su naturaleza deforme. Aprisionado desde la infancia en aquel doble acero infranqueable, el pobre desgraciado se había acostumbrado a no ver nada de este mundo más allá de los religiosos muros que lo habían acogido a su sombra. Notre Dame había sido sucesivamente para él, conforme crecía y se desarrollaba, el huevo, el nido, la casa, la patria, el universo. Y no cabe duda de que había una especie de armonía misteriosa y preexistente entre aquella criatura y aquel edificio, cuando, siendo muy pequeño aún, se arrastraba tortuosamente y a trompicones entre las tinieblas de sus bóvedas, parecía, con su cara humana y su constitución bestial, el reptil natural de aquel embaldosado húmedo y oscuro sobre el que la sombra de los capiteles románticos proyectaban tantas formas extrañas. Más adelante, la primera vez que se agarró maquinalmente de la cuerda de las torres, quedó suspendido de ella y puso la campana en movimiento. Claude, su padre adoptivo, tuvo la sensación de hallarse ante un niño al que se le desata la lengua y empieza a hablar. Así fue como poco a poco, desarrollándose siempre en el sentido de la catedral, viviendo y durmiendo dentro de su recinto sin salir casi nunca, soportando constantemente su presión misteriosa, llegó a parecerse a ella, a incrustarse en ella, por así decirlo, a formar parte integral de ella. Sus ángulos salientes se encajaban, discúlpenos esta figura, en los ángulos entrantes del edificio, y parecía no solo habitante sino su contenido natural. Casi podía decirse que había tomado su forma, al igual que el caracol toma la forma de su concha. En su morada, su agujero, su envoltura, había entre la vieja iglesia y él una simpatía instintiva tan profunda, tantas afinidades magnéticas, tantas afinidades materiales, que en cierto modo estaba adherido a ella como la tortuga a su concha. La rugosa catedral era su caparazón. Huelga advertir al lector que no se tome al pie de la letra las figuras que nos vemos obligados a emplear para expresar ese acoplamiento singular, simétrico, inmediato, casi consustancial de un nombre y un edificio. Huelga decir asimismo hasta qué punto se había familiarizado Quasimodo con la catedral como consecuencia de esa convivencia tan prolongada e íntima. Aquella morada le era propia. No tenía profundidad en la que Quasimodo no hubiera penetrado, ni altura que no hubiera escalado. En numerosas ocasiones subía por varios niveles de la fachada, agarrándose tan solo a los salientes de las esculturas. Las torres, por cuya superficie exterior a menudo se le veía reptar como un lagarto que se desliza por una pared vertical. Esas dos gigantes gemelas, tan altas, tan amenazadoras, tan temibles, no eran causa para él ni de vértigo, ni de terror, ni de sobresaltos. Viéndolas tan accesibles bajo sus manos, tan fáciles de escalar, se hubiera dicho que las había maestrado. A fuerza de saltar, de trepar, de recrearse en medio de los abismos de la gigantesca catedral, se había vuelto en cierta forma mono y gamuza, como los niños calabreses que aprenden a nadar antes que andar y juegan desde muy pequeños con el mar. Por lo demás, no solo su cuerpo parecía haberse amoldado a la catedral, sino también su mente. ¿En qué estado se hallaba esa alma? Resultaría difícil determinar qué pliegues presentaba, qué forma había adoptado bajo esa envoltura nudosa, llevando esa vida salvaje. Quasimodo había nacido tuerto, jorobado y cojo,
Tan solo a costa de muchos esfuerzos y de mucha paciencia, Claude Frollo había conseguido enseñarle a hablar, mas la fatalidad iba unida al pobre niño Expósito. Convertido en campanero de Notre Dame desde los 14 años, una nueva discapacidad se había añadido a las que ya tenía. Las campanas le habían roto el tímpano y se había quedado sordo. La única puerta de acceso al mundo que la naturaleza le había dejado abierta de par en par se había cerrado bruscamente para siempre. Y al cerrarse, interceptó el único rayo de alegría y de luz que penetraba todavía en el alma de Quasimodo, la cual se sumió en una noche profunda. La melancolía del miserable se volvió incurable y total, como su deformidad. Añadamos que la sordera hizo que, en cierto modo, se quedara mudo, pues para no convertirse en objeto de burla, desde el momento en que se quedó sordo, tomó la decisión irrevocable de encerrarse en un silencio que apenas rompía cuando se encontraba solo. Ató voluntariamente aquella lengua que Claude Frollo había tenido tantas dificultades para desatar. Esto hacía que cuando la necesidad lo obligaba a hablar, su lengua estuviera entumecida, torpe, como una puerta con los goznes oxidados. Si intentáramos ahora penetrar en el alma de Quasimodo a través de esa gruesa y dura corteza, si pudiéramos sondear las profundidades de esa organización mal hecha, si nos fuese dado mirar con una antorcha detrás de esos órganos sin transparencia, explorar el interior tenebroso de esa criatura opaca, iluminar sus oscuros recovecos, sus callejones sin sentidos, y arrojar de repente una viva luz sobre la psique encadenada al fondo de ese antro, sin duda encontraríamos a la desdichada en una posición lastimosa, encogida y raquítica como aquellos presos de los plomos de Venecia, que envejecían doblados por la cintura en una mazmorra de piedra demasiado baja y corta. Es indudable que el espíritu se atrofia en un cuerpo deforme. Quasimodo apenas sentía moverse ciegamente dentro de él un alma hecha a su imagen y semejanza. Las impresiones de los objetos sufrían una refracción considerable antes de llegar a su pensamiento. Su cerebro era un medio particular. Las ideas que lo atravesaban salían de él completamente retorcidas. La reflexión procedente de esa refracción necesariamente era divergente y estaba desviada. De ello se derivaban 1000 ilusiones ópticas, 1000 aberraciones del juicio, 1000 desviaciones por las que divagaba su pensamiento, unas veces delirante y otras idiota. El primer efecto de esa fatal organización era el de enturbiar la mirada que dirigía a las cosas. No recibía prácticamente ninguna percepción inmediata, el mundo exterior le parecía mucho más lejano que a nosotros. El segundo efecto de su desgracia era que lo volvía malo. Era malo, en efecto, porque era salvaje, y era salvaje porque era feo. Había en su naturaleza, como en la nuestra, una lógica. Su fuerza, tan extraordinariamente desarrollada, era una causa más de maldad. Malus, pues robustus. El niño robusto es malo, dice Hobbes. Por lo demás, para hacerle justicia, es preciso decir que quizá la maldad no era innata en él. Desde sus primeros pasos entre los hombres se había sentido, y más adelante se había visto abucheado, condenado, rechazado. La palabra humana dirigida a él siempre era una burla o una maldición. Al crecer, solo había encontrado odio a su alrededor, y lo había acogido. Había hecho suya la maldad general. Había recogido el alma con la que lo habían herido. Después de todo, no volvía sino de mala gana la cara hacia los hombres. Su catedral le bastaba. Estaba poblada de figuras de mármol, reyes, santos y obispos que al menos no se reían de él en sus narices y solo tenían para él una mirada tranquila y benévola. A las demás estatuas, la de los monstruos y los demonios, él, Quasimodo, no les inspiraba odio. Se les parecía demasiado para eso. Más bien se burlaban de los otros hombres. Los santos eran sus amigos y lo bendecían. Los monstruos eran sus amigos y lo protegían. Por eso a veces se pasaba horas enteras en cuclillas ante una de esas estatuas, charlando a solas con ella. Si aparecía alguien, salía huyendo como un amante sorprendido mientras ofrece una serenata. Y la catedral no era para él solo la sociedad, sino incluso el universo, incluso la naturaleza entera. No soñaba con otras espalderas que las vidrieras siempre en flor, con otra sombra que la de ese follaje de piedra que se extiende cargado de pájaros en la frondosidad de los capiteles sajones,
con otra montaña que las torres colosales de la iglesia, con otro océano que París, que bullía a sus pies. Lo que amaba del edificio materno, por encima de todo, lo que despertaba su alma y le hacía abrir sus pobres alas, que ésta mantenía tan miserablemente replegadas dentro de su caverna, lo que a veces le hacía feliz eran las campanas. Las amaba, las acariciaba, les hablaba, las comprendía. Desde el carrillón de la aguja del crucero hasta la gran campana del pórtico, a todas las quería con ternura. El campanario del crucero y las dos torres eran para él como tres grandes jaulas cuyos pájaros, criados por él, solo cantaban para él. Eran, sin embargo, esas mismas campanas las que lo habían dejado sordo, pero con frecuencia las madres quieren más al hijo que más les ha hecho sufrir. Es cierto que su voz era la única que él aún podía oír. Sentía, pues, predilección por la campana mayor. Era su preferida en aquella familia de jóvenes ruidosas que revolotean a su alrededor los días de fiesta. Esa gran campana se llamaba Marie. Estaba sola en la torre meridional con su hermana Jacqueline, campana de menor tamaño encerrada en una jaula más pequeña al lado de la suya. A la tal Jacqueline la llamaban así por el nombre de la mujer de Jean de Montagu, el cual la había donado a la iglesia, circunstancia que no había impedido que apareciera sin cabeza en Montfaucon. En la segunda torre había otras 6 campanas, y finalmente las 6 más pequeñas vivían en el campanario situado sobre el crucero, con la campana de madera, que solo se tocaba desde la tarde del Jueves Santo hasta la mañana del Sábado Santo. Quasimodo tenía, pues, 15 campanas en su serrallo, pero la Gran Marie era su favorita. No podemos hacernos una idea de su alegría los días de grandes celebraciones. En el momento en el que el arcediano le decía «Anda, ve», él subía la escalera de caracol del campanario más deprisa de lo que cualquier otro la habría bajado. Entraba jadeante en el aireado cuarto de la gran campana, la miraba un momento con recogimiento y amor, y a continuación le dirigía la palabra con dulzura, la acariciaba con la mano como si fuese un buen caballo que va a emprender una larga carrera. La compadecía por el trabajo que iba a tener. Después de estas primeras caricias, indicaba a sus ayudantes, situados en el piso inferior de la torre, que comenzaran. Estos se colgaban de las maromas, el cabestrante rechinaba y el enorme vaso de metal empezaba a moverse lentamente. Quasimodo, palpitante, la seguía con la mirada. El primer golpe del badajo contra la pared de bronce hacía temblar la escultura sobre la que estaba subido. Quasimodo vibraba con la campana. «¡Vamos!», gritaba riendo a carcajadas. El movimiento de la campana aumentaba de velocidad, y a medida que ésta trazaba un ángulo más abierto, el ojo de Quasimodo se abría también cada vez más fosfórico y llameante. Finalmente el tañido llegaba a su apogeo y toda la torre temblaba. Estructura de madera, elementos de plomo, sillares, todo rugía a la vez, desde los pilotes de los cimientos hasta los tréboles del remate. Quasimodo alcanzaba entonces el punto de ebullición, iba y venía, temblaba con la torre de la cabeza a los pies. La campana, desenfrenada y furiosa, presentaba alternativamente a las 2 paredes de la torre su boca de bronce, de la cual escapaba ese soplo de tormenta que se oye a 4 leguas de distancia. Quasimodo se colocaba ante aquella boca abierta, se agachaba y se levantaba al ritmo de la campana, aspiraba aquel formidable aliento, miraba alternativamente la plaza que hormigueaba al fondo, 200 pies por debajo de él, y la enorme lengua de cobre que iba, segundo sí, segundo no, a gritarle al oído. Era la única palabra que oía, el único sonido que turbaba para él el silencio universal. Se deleitaba como un pájaro al sol. De repente el frenesí de la campana se adueñaba de él y su mirada se transformaba. Esperaba que pasase la campana como la araña espera a la mosca, y se abalanzaba bruscamente sobre ella con ímpetu. Entonces, suspendido sobre el abismo, abandonado al balanceo formidable de la campana, agarraba al monstruo de bronce por las asas y lo estrechaba entre las rodillas, lo espoleaba con los talones y redoblaba, con toda la fuerza y todo el peso de su cuerpo, la furia del volteo. Mientras tanto, la torre se tambaleaba. Él chillaba y hacía rechinar los dientes, sus cabellos rojizos se erizaban, su pecho hacía el ruido de un fuelle de fragua, su ojo llameaba, la campana monstruosa relinchaba jadeante bajo él, y entonces ya no era ni campana de Notre Dame ni Quasimodo, era un sueño, un torbellino, una tempestad, el vértigo cabalgando sobre el ruido, un espíritu agarrado a una grupa voladora, un extraño centauro mitad hombre y mitad campana, una especie de Astolfo horrible a lomos de un prodigoso hipogrifo de bronce vivo.
La presencia de este ser extraordinario hacía circular por toda la catedral como un soplo de vida. Parecía que se desprendía de él, al menos según las supersticiones crecientes de la gente, una emanación misteriosa que animaba todas las piedras de Notre Dame y hacía palpitar las profundas entrañas de la vieja iglesia. Bastaba que supieran que estaban allí para que creyeran ver cobrar vida y moverse los cientos de estatuas de las galerías y de los pórticos. Y realmente la catedral parecía una criatura dócil y obediente bajo sus manos. Esperaba su voluntad para elevar su potente voz. Estaba poseída y habitada por Quasimodo como por un genio familiar. Se hubiera dicho que él hacía respirar el inmenso edificio. Estaba, efectivamente, por todas partes. Se multiplicaba en todos los puntos del monumento. Tan pronto veía uno con espanto, en lo más alto de una de las torres, a un extraño enano que trepaba, serpenteaba, se arrastraba a 4 patas, bajaba por el exterior sobre el abismo, saltaba de saliente en saliente e iba a rebuscar en el vientre de alguna corcona esculpida. Era Quasimodo echando a los cuervos de sus nidos. Tan pronto se topaba en un rincón oscuro de la iglesia a una especie de quimera viva, acuclillada y ceñuda. Era Quasimodo meditando. Tan pronto divisaba bajo un campanario una cabeza enorme y un puñado de miembros desordenados balanceándose con furor en el extremo de una cuerda, era Quasimodo tocando a la hora de vísperas y del Ángelus. Por la noche, con frecuencia se veía vagar una forma repulsiva sobre la frágil balustrada de crestería que coronaba las torres y bordeaba el perímetro del ábside. Era también el jorobado de Notre Dame. Entonces, decían las vecinas, toda la iglesia adoptaba un aspecto fantástico, sobrenatural, horrible. Ojos y bocas se abrían acá y allá, se oía ladrar a los perros, silbar a las sierpes, a las tarascas de piedra que vigilan día y noche, con el cuello estirado y la boca abierta, alrededor de la monstruosa catedral. Y si era una nochebuena, mientras la campana mayor, que parecía agonizar, llamaba a los fieles a la misa del gallo, había tal atmósfera envolviendo la sombría fachada que se hubiera dicho que el gran pórtico devoraba a la multitud y que el rosetón la miraba. Y todo eso era obra de Quasimodo. Egipto lo habría tomado por el dios de aquel templo. La Edad Media le creía su demonio. En realidad era su alma. Hasta tal punto que para los que saben que Quasimodo existió, Notre Dame está hoy desierta, inanimada, muerta. Se percibe que algo ha desaparecido. Ese cuerpo inmenso está vacío, es un esqueleto. El espíritu lo ha abandonado. Se ve el sitio que ocupó y eso es todo. Es como una calavera donde todavía hay agujeros para los ojos, pero ya no hay mirada. Capítulo 4. El perro y su amo. Había, sin embargo, una criatura humana a la que Quasimodo excluía de su malicia y de su odio hacia los demás, y a la que quería tanto como a su catedral, o acaso más: Claude Frollo. La explicación era sencilla. Claude Frollo lo había recogido, lo había adoptado, lo había alimentado, lo había criado. De pequeño acostumbraba a refugiarse entre las piernas de Claude Frollo cuando los perros y los niños lo perseguían ladrando. Claude Frollo le había enseñado a hablar, a leer y a escribir. Claude Frollo, para acabar, lo había hecho campanero, y dar la campana mayor en matrimonio a Quasimodo era darle Julieta a Romeo. Así pues, la gratitud de Quasimodo era profunda, apasionada, sin límites, y aunque su padre adoptivo mostraba con frecuencia un semblante melancólico y severo, aunque habitualmente fuese parco en palabras, duro e imperioso en su expresión, aquella gratitud jamás se había visto desmentida en un solo instante. El arcediano tenía en Quasimodo al esclavo más sumiso, al criado más dócil, al dogo más vigilante. Cuando el pobre campanero se había quedado sordo, se había establecido entre él y Claude Frollo una lengua de signos, misteriosa y que solo ellos comprendían. De modo que el arcediano era el único ser humano con el que Quasimodo había mantenido la comunicación. Solo se relacionaba con 2 cosas en este mundo: Notre Dame y Claude Frollo. Nada había comparable al ascendiente del arcediano sobre el campanero y al apego del campanero hacia el arcediano. Habría sido suficiente una señal de Claude y la idea de complacerlo para que Quasimodo se precipitara desde lo alto de las torres de Notre Dame. Toda esa fuerza física, que había alcanzado en Quasimodo un desarrollo tan extraordinario y que él ponía ciegamente a disposición de otro, era algo asombroso.
Sin duda había en ello abnegación filial, apego servil, como también había fascinación de una mente por otra mente. Era una pobre, torpe y desmañada organización que permanecía con la cabeza agacha y la mirada suplicante ante una inteligencia elevada y profunda, poderosa y superior. Finalmente, y por encima de todo, era gratitud. Gratitud llevada hasta un límite tan extremo que no sabríamos con qué compararla. Esa virtud no es de las que cuenta con sus más hermosos ejemplos entre los hombres. Diremos, pues, que Quasimodo quería al arcediano como ningún perro, ningún caballo, ningún elefante ha querido jamás a su amo. Capítulo 5. Continuación de Claude Frollo. En 1482, Quasimodo tenía unos 20 años y Claude Frollo unos 36. El uno había crecido, el otro había envejecido. Claude Frollo ya no era el simple estudiante del colegio Torchi, el tierno protector de un niño, el joven y soñador filósofo que sabía muchas cosas e ignoraba muchas más. Era un sacerdote austero, serio, taciturno, un pastor de almas, el señor arcediano de Josas, segundo acólito del obispo, con los decanatos de Montlhéry y Châteaufort y 174 curas rurales a su cargo. Era un personaje imponente y sombrío, ante el cual temblaban los monaguillos con sotana y roquete, los sacristanes, los cofrades de San Agustín y los clérigos de Maitines de Notre Dame cuando pasaba lentamente bajo las altas ojivas del coro, majestuoso, pensativo, con los brazos cruzados y la cabeza tan inclinada sobre el pecho que solo se veía de su rostro la amplia y despejada frente. Don Claude Frollo, por lo demás, no había abandonado ni la ciencia ni la educación de su hermano pequeño, las dos ocupaciones de su vida. Pero con el tiempo, cierta amargura había teñido esas agradables tareas. A la larga, dice Pablo el diácono, el mejor tocino se vuelve rancio. El pequeño Jean Frollo, llamado del Molino por el lugar donde había sido criado, no había crecido en la dirección que Claude había querido imprimirle. El hermano mayor contaba con tener un alumno piadoso, dócil, docto, honorable. Sin embargo, el hermano pequeño, como esos arbolitos que burlan los esfuerzos del jardinero y se vuelven obstinadamente hacia el lado de donde les viene el aire y el sol, tan solo crecía y multiplicaba, tan solo dejaba brotar hermosas ramas tupidas y frondosas por el lado de la pereza, de la ignorancia y del desenfreno. Era un verdadero demonio, muy disoluto, lo que hacía fruncir el entrecejo a don Claude, pero también muy gracioso y sutil, lo que hacía sonreír al hermano mayor. Claude había confiado su educación al colegio de Torchi, el mismo donde él había pasado sus primeros años sumergido en el estudio y el recogimiento, y le resultaba doloroso que ese santuario para el que años atrás el nombre de Frollo había sido edificante, hoy se sintiera escandalizado por él. A veces le echaba a Jean larguísimos y muy severos sermones que éste soportaba valientemente. Después de todo, el golfillo tenía buen corazón, como se ve en todas las comedias. Pero una vez pasado el sermón, reanudaba tranquilamente el curso de sus trastadas y sinvergoncerías. Cuando no había maltratado a un bisoño, llamaban así a los recién llegados a la universidad, a modo de bienvenida, preciosa tradición que se ha perpetuado cuidadosamente hasta nuestros días, había incitado a una banda de estudiantes, los cuales, como es habitual, se habían metido en una taberna, quasi clásico excitati, y habían acabado apaleando al tabernero con palos ofensivos, y saqueado alegremente la taberna hasta destrozar las barricas de vino de la bodega. En otras ocasiones, el pasante de Torchi llevaba con gran pesar a don Claude un bonito informe en latín con esta dolorosa anotación en el margen: Rixa, prima causa, vinum optimum potatum. Riña, causa primera, consumo de un excelente vino. Finalmente decían que sus excesos llegaban con frecuencia hasta la calle Glatigny, acusación horrible tratándose de un joven de 16 años. Debido a todo esto, Claude, contristado y desanimado en sus afectos humanos, se había arrojado con más pasión en brazos de la ciencia, esa hermana que al menos no se ríe en tus narices y siempre te paga, aunque en moneda a veces poco valiosa, las atenciones que has tenido con ella. Se hizo, pues, cada vez más erudito y al mismo tiempo, como una consecuencia natural, cada vez más rígido como sacerdote, cada vez más triste como hombre. Hay para cada uno de nosotros ciertos paralelismos entre nuestra inteligencia, nuestras costumbres y nuestro carácter que se desarrollan sin solución de continuidad y solo se rompen en los momentos de grandes perturbaciones en la vida.
Como Claude Frollo había recorrido desde su juventud casi todo el círculo de los conocimientos humanos positivos, exteriores y lícitos, se vio obligado, a no ser que se detuviera ubi defuit orbis, donde termina el círculo, a ir más lejos y a buscar otros alimentos para la actividad insaciable de su inteligencia. El antiguo símbolo de la serpiente mordiéndose la cola es particularmente adecuado para la ciencia. Parece ser que Claude Frollo lo había experimentado. Varias personas serias afirmaban que después de haber agotado el faz del saber humano, había tenido la osadía de penetrar en el nefaz. Había probado sucesivamente, decían, todas las manzanas del árbol de la ciencia, y bien por hambre o bien por hastío, había acabado mordiendo el fruto prohibido. Había asistido, como nuestros lectores han visto, a las conferencias de los teólogos de la Sorbona, a las asambleas de los estudiantes de la Facultad de Artes junto a la imagen de San Hilario, a las disputas de los decretistas junto a la imagen de San Martín, a las congregaciones de los médicos junto a la pila de agua bendita de Notre Dame, ad cupam nostrae dominae. Todos los manjares permitidos y aprobados por aquellas 4 grandes cocinas llamadas las 4 facultades podían elaborar y servir a una inteligencia. Él los había devorado, y la saciedad lo había invadido antes de que su hambre se hubiera aplacado. Así que había avanzado y profundizado en toda aquella ciencia finita, material, limitada. Había puesto quizá en peligro su alma, y se había sentado en la caverna a la mesa misteriosa de los alquimistas, de los astrólogos, de los herméticos, cuya presidencia ocupan Averroes, Guillermo de París y Nicolás Flamel en la Edad Media y que se prolonga en Oriente, a la luz del candelabro de 7 brazos hasta Salomón, Pitágoras y Zoroastro. Eso es al menos lo que la gente, con razón o sin ella, suponía. Es indudable que el arcediano visitaba con frecuencia el cementerio de los Santos Inocentes, donde su padre y su madre habían sido enterrados, cierto es, con las otras víctimas de la peste de 1466, pero también que parecía mucho menos devoto de la cruz de su fosa que de las extrañas figuras que recargaban la tumba de Nicolás Flamel y de Claude Bernel, construida justo al lado. Es indudable que a menudo se le ha visto recorrer la calle Lombards y entrar furtivamente en una casita situada en la esquina de la calle de Crevines con Muribout. Era la casa que Nicolás Flamel había mandado construir, en la que había muerto hacia 1417 y que, deshabitada desde entonces, empezaba ya a venirse abajo de tanto como los herméticos y los sopladores de todos los países habían desgastado sus paredes solo grabando en ellas sus nombres. Algunos vecinos incluso afirmaban haber visto una vez, por un tragaluz, al arcediano Claude excavando y removiendo la tierra en esos 2 sótanos, cuyas jambas había emborronado con innumerables versos y jeroglíficos del propio Nicolás Flamel. Se suponía que Flamel había enterrado la piedra filosofal en aquellos sótanos, y durante 2 siglos, desde Magistri hasta el Padre Pacífico, los alquimistas no pararon de torturar su suelo hasta que la casa, tan cruelmente registrada y revuelta de arriba abajo, acabó por desintegrarse bajo sus pies. Es indudable, además, que el arcediano sentía una pasión particular por el pórtico simbólico de Notre Dame, esa página del libro mágico escrita en piedra por el obispo Guillermo de París, el cual seguramente fue condenado por haber unido tan infernal frontispicio al sagrado poema que canta eternamente el resto del edificio. Decían también que el arcediano Claude había estudiado en profundidad el coloso de San Cristóbal y aquella larga y enigmática estatua que se alzaba entonces a la entrada del pórtico y a la que el pueblo llamaba mofándose el Señor Gris. Pero lo que todo el mundo había podido observar eran las interminables horas que invertía a menudo, sentado en el poyo del atrio, en contemplar las esculturas del pórtico, examinando unas veces las vírgenes locas con sus lámparas boca abajo, otras las vírgenes juiciosas con sus lámparas boca arriba, y otras calculando el ángulo de la mirada de ese cuerpo que está junto a la puerta de la izquierda y que mira un punto misterioso de la iglesia donde con toda seguridad está escondida la piedra filosofal, si no lo está en el sótano de Nicolás Flamel. Era, dicho sea de paso, un destino singular para la iglesia de Notre Dame en aquella época ser amada en 2 grados diferentes y con tanta devoción por 2 seres tan dispares como Claude y Quasimodo. En el caso del uno, especie de hombre instintivo y salvaje, amada por su belleza, por su altura, por la armonía que se desprende del magnífico conjunto. En el caso del otro, mente culta y apasionada, amada por su significado, por el sentido que encierra, por el simbolismo disperso bajo las esculturas de su fachada, como el primer texto bajo el segundo en un palimpsesto. En una palabra, por el enigma que propone eternamente a la inteligencia.
Es indudable, por último, que el arcediano se había habilitado en la torre que da a la plaza de Greve, al lado del cuarto de las campanas, una pequeña celda secreta en la que nadie entraba, ni siquiera el obispo, decían, sin su permiso. Esta celda había sido construida tiempo atrás casi en la cúspide de la torre, entre los nidos de los cuervos, por el obispo Hugo Besançon, que en su época había practicado allí maleficios. Lo que había dentro de aquella celda nadie lo sabía, pero se había visto con frecuencia por la noche, desde el terrain, a través de una pequeña lucera que tenía en la parte posterior de la torre, aparecer, desaparecer y aparecer de nuevo a intervalos cortos e iguales, una claridad roja, intermitente, extraña, que parecía seguir las aspiraciones jadeantes de un fuelle y proceder más de una llama que de una luz. En la oscuridad, a semejante altura, aquella producía un efecto singular, y las comadres murmuraban: «Ya está el arcediano soplando, el infierno chisporrotea allá arriba». No había en todo ello, en definitiva, grandes pruebas de hechicería, pero no dejaba de ser el humo necesario para suponer que hay fuego, por lo que el arcediano tenía una fama bastante terrible. Debemos decir, sin embargo, que las ciencias de Egipto, la negromancia, la magia, incluso la más blanca e inocente, no tenían enemigo más encarnizado, denunciantes más implacables ante los señores del provisorato de Notre Dame. Fuera sincero horror o farsa de bandido que grita «al ladrón», ello no impedía que el arcediano fuese considerado por las doctas cabezas del capítulo un alma que se había aventurado a entrar en el vestíbulo del infierno, que andaba perdida por los antros de la cábala, a tientas por las tinieblas de las ciencias ocultas. El pueblo tampoco se dejaba engañar. Para cualquiera mínimamente sagaz, Quasimodo era el demonio y Claude Frollo el brujo. Era evidente que el campanero tenía que servir al arcediano durante un tiempo, transcurrido el cual se llevaría su alma a guisa de pago. Así pues, el arcediano, pese a la austeridad extrema de su vida, olía mal a las buenas almas, y no había nariz de devota tan inexperta que no percibiera en él el tufo de la brujería. Y al igual que con el paso de los años se habían formado abismos en su ciencia, también se habían formado en su corazón. Eso es al menos lo que uno estaba autorizado a creer, examinando ese rostro en el que no se veía brillar el alma sino a través de una sombría nube. ¿Qué motivaba esa frente despoblada, esa cabeza siempre inclinada, ese pecho siempre sacudido por suspiros? ¿Qué secreto pensamiento hacía sonreír su boca con tanta amargura a la vez que sus cejas fruncidas se acercaban como dos toros que se disponen a luchar? ¿Por qué los cabellos que le quedaban estaban ya grises? ¿Qué es ese fuego interior que resplandecía a veces en su mirada, hasta el punto de que sus ojos parecían agujeros practicados en la pared de un horno? Esos síntomas de una violenta preocupación moral habían alcanzado un alto grado de intensidad, sobre todo en la época en que transcurre esta historia. Más de una vez un monaguillo había huido, asustado, al encontrarlo solo en la iglesia, tan extraña y centellante era su mirada. Más de una vez, en el coro, a la hora de los oficios, su vecino de asiento le había oído intercalar en el canto gregoriano ad omen tonum paréntesis inteligibles. Más de una vez la lavandera de Terrain, encargada de lavar el capítulo, había observado, no sin sobrecogimiento, marcas de uñas y de dedos crispados en el sobrepelliz del señor arcediano de Josas. Al mismo tiempo, extremaba su severidad y jamás había sido más ejemplar. Tanto por su estado como por su carácter, siempre se había mantenido alejado de las mujeres, aunque ahora parecía odiarlas más que nunca. El simple crujido de una cotardía de seda hacía caer su capucha sobre los ojos. Era en este aspecto tan celoso de la austeridad y la reserva que cuando la señora Bugeaud, hija del rey, fue en el mes de diciembre de 1481 a visitar el claustro de Notre Dame, Claude Frollo se opuso en redondo a su entrada, recordando al obispo el estatuto del Libro Negro, que databa de la víspera de San Bartolomé de 1334 y que prohibió el acceso al claustro a toda mujer, quienquiera que fuese, vieja o joven, señora o sirvienta. El obispo se había visto obligado a citarle la ordenanza del legado Odo, que exceptuaba a algunas grandes damas, aliqua de magnates mulieres, quae sin escándalo evitari non possunt, algunas grandes damas que no pueden ser dadas de lado sin escándalo. El arcediano había objetado entonces que la ordenanza del legado, que se remontaba a 1207, era 127 años anterior al Libro Negro y por consiguiente quedaba abrogada por este, y se había negado a aparecer ante la princesa.
Otra cosa que llamaba la atención era que su horror hacia las egipcias y cíngaras parecía multiplicarse desde hacía algún tiempo. Había solicitado al obispo un edicto que prohibiera expresamente a las gitanas bailar y tocar la pandereta en la plaza del atrio, y desde entonces estudiaba los enmohecidos archivos del provisorato a fin de reunir los casos de brujos y brujas condenados a la hoguera o a la horca por complicidad en maleficios con machos cabríos, cerdas o cabras. Capítulo 6. Impopularidad. El arcediano y el campanero, ya lo hemos dicho, gozaban de pocas simpatías entre las gentes acomodadas y humildes de los alrededores de la catedral. Cuando Claudio y Quasimodo salían juntos, cosa que sucedía muchas veces, y se les veía cruzar en compañía, el criado siguiendo al señor, las calles frescas, estrechas y sombrías de las inmediaciones de Notre Dame, más de una puya insultante los importunaba al pasar, a no ser que Claude Frollo caminara con la cabeza alta y erguida, mostrando su frente severa y casi augusta a los bromistas desconcertados, cosa que raramente sucedía. Los dos estaban en su barrio como los poetas de los que habla Regnier. Por toda suerte de gentes los poetas son perseguidos, como a los búhos las currucas persiguen dando chillidos. Unas veces era un arrapienso malicioso, el que arriesgaba el pellejo por tener el inefable placer de clavar un alfiler en la joroba de Quasimodo. Otras, una guapa muchacha, atrevida y más desvergonzada de la cuenta, rozaba la sotana negra del sacerdote cantando delante de sus narices la sarcástica cantinela: 1, 2, 3, al diablo pillé. En ocasiones, un infame grupo de viejas, sentadas a la sombra en los escalones de unos soportales, refunfuñaba ruidosamente al pasar el arcediano y el campanero, y les espetaba mascullando este alentador saludo: aquí llega uno que tiene el alma igual que el otro tiene el cuerpo. O bien un grupo de estudiantes y de soldados que jugaban a la rayuela se levantaba en masa y los saludaba al modo clásico con algún latinajo: «Eia, eia, Claudius cum Claudo». Mira, mira, Claudio y su claudicante. Pero lo más habitual era que el insulto pasara inadvertido tanto al sacerdote como al campanero. Para oír todas esas cosas graciosas, Quasimodo estaba demasiado sordo y Claude demasiado ensimismado.